Jorge Fernández, pues es el culpable del ciclo de conferencias, literalmente. Lo conocimos por el destino en unas jornadas que el Hospital Sant Joan de Déu organizó hace un año. Sí, más o menos. Más o menos, tal vez en mayo, tal vez, ¿no? Junio. Junio, cómo pasa el tiempo, del año pasado. Para presentar la experiencia, el proyecto de Hospital Líquido, que ya lleva tiempo de andadura en Hospital Sant Joan de Déu, y él, yo creo, por lo que hasta donde yo sé, como culpable de en gran medida del proyecto, de implantación del proyecto, ¿sí? Nos convenció de tal manera que dijimos, el ciclo de conferencias de la segunda edición del máster tiene que ser proyecto Hospital Líquido Sant Joan de Déu, y ya aprovechamos la parte de networking de la comida, eso es lo que tienen las comidas nacionales, para lanzarle el primer anzuelo. Se dejó querer, y aquí, bueno, aquí no, aquí de hecho es la última 5 conferencias, pues la última de 5 conferencias, dedicado a conocer lo que ha sido la andadura del Hospital Sant Joan de Déu en ese ámbito, lo que significa proyecto, lo que significa un hospital líquido en sí mismo, pero sobre todo cómo lo ha implementado el Hospital Sant Joan de Déu en su casa, ¿no? Realmente, los que no habéis tenido oportunidad de asistir al resto de conferencias, es un proyecto apasionante, que se ha vivido desde dentro. De hecho, los que lo han vivido desde dentro lo presentan de una manera apasionante, lo cual quiere decir que realmente lo viven de forma apasionante. Y cuando hablamos de implantación e innovación a un nivel tan potente no es fácil, ¿eh? Lo cual felicita a quien toque del tema, porque realmente se lo creen y lo aplican. Y hoy, pues, la mejor guinda que podíamos tener es que Jorge pues venga a presentar pues, la experiencia de lo que es el eHealth y en particular el aula de simulación avanzada, pero sobre todo el portal del paciente, ¿eh? Las sesiones son muy participativas, es decir, muy interactivas. La intención es aprovechar y absorber tanto como podamos de la experiencia de los que ya la llevan para ver cómo eso se puede aplicar a menor escala o a una escala más modesta en otros ámbitos. La palabra es tuya, Jorge. Muy bien, gracias. Bueno, pues nada, bienvenidos, ¿no? A los que no lo hayáis oído nunca, a ver qué os parece, ¿no? Y a los que lo hayáis oído alguna vez, pues me interrumpís y sobre todo la idea es que os sea útil, ¿vale? De una forma o de otra que os sea útil. Voy a explicar sobre todo, como decía Manel, la parte del portal del paciente, que es, digamos, yo creo que el corazón del proyecto, o la parte, digamos, más cambiante de cómo son las relaciones médico-paciente, ¿vale? Y después una parte del centro de simulación avanzada, que es un centro que acabamos de inaugurar hace más o menos un año, ¿no? Para que veáis un poco cosas que hacemos, ¿no? En esa intersección entre tecnología y salud, ¿vale? Me paráis en todo momento, ¿eh? No os cortéis. Va. Vamos a empezar con alguna pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué os parece que es esto? Un niño con un móvil. Lo del día a día. Lo del día a día. ¿Qué es? Esto es una entidad financiera, esto es una universidad, esto es un centro de salud. Es decir, ese niño con ese aparato que tiene encima, ¿no? Está conectado a una serie de cosas, ¿no? Que antes eran totalmente impensables, ¿no? Y esta realidad, que es una realidad, no son datos de Estados Unidos, son realidad nuestra aquí, ¿no? En un hospital materno-infantil como el nuestro nos afecta literalmente, ¿no? O sea, mis médicos y mis enfermeras y mis dietistas van locas porque los pacientes y sus familias tienen cosas que ellos no saben. Les dicen, yo quiero, buenos días, buenas tardes, yo quiero tener yo quiero que hablar con usted, ¿qué tal por WhatsApp? Doctora, ¿tiene WhatsApp? ¿Qué le parece si nos bajamos esta aplicación móvil y así yo me puedo comunicar con usted, ¿no? Y los médicos vienen y nos dicen, el problema no es que yo no sepa si la aplicación es buena o es mala, o sea, no es que no tenga posición, es que no la conozco, simplemente no la conozco, ¿no? Y entonces nos vemos sobrepasados por una avalancha de gente con unos cambios, ¿no? Que no sabemos cómo las instituciones se van a adaptar. Y en definitiva, Clay Shirky, que es uno de estos estudiosos, tenía y tiene razón en una cosa que dijo en un libro de 2010, ¿no? Él dice que las generaciones son distintas,
pero que son distintas no porque la gente sea distinta, sino porque las oportunidades que tiene la gente son distintas, ¿no? Y en el momento en el que las oportunidades que tiene la gente pasan a no tenerlas solos el médico y la enfermera, sino que las pasan a tener los pacientes y sus familias, de repente toda esta película cambia, ¿vale? Tradicionalmente, todos los, digamos, desde hace más o menos, yo diría que unos 10 años, todas las cosas que se vienen hablando es sobre la e-health, ¿no? Y esta E, ¿no?, de la I, tradicionalmente es Electronic Health, ¿no? Y en eso de la salud electrónica, lo que era moderno hace, vamos a decir, 6-7 años era tener la historia clínica electrónica, es decir, pasar del papel a lo digital, ¿vale? Esto era lo que... y daban premios, la Unión Europea daba premios a los hospitales, el que tenía, ¿no?, los llamaban los hospitales sin papeles y estas cosas y tal, ¿no? Que era mentira, porque cuando yo he estado en algunos que han recibido premios que eran hospitales sin papeles y había más papel que en cualquier otro y tal. Más que nada porque en los otros hospitales y en los centros de primaria había papeles, con lo cual le acababan llegando papeles al hospital, lógicamente, ¿no? O sea, no es tú solo, sino el resto, ¿no? Y entonces, la historia clínica electrónica la acaban viendo los médicos y las enfermeras, nada más, ¿no? Y en un mundo en el cual ha cambiado, es un poco extraño que los pacientes, ¿no?, no hayan notado. O sea, por ejemplo, en la relación entre salud y tecnología no hemos inaugurado el siglo XXI todavía y ya vamos por la segunda década, con lo cual, ¿no?, pues yo creo que tenemos que hacer alguna cosita, ¿vale? Para nosotros esa E debería ser de empoderamiento, de hacer al paciente más partícipe de su salud. Pensamos que es la única forma de hacer sostenible el modelo, tanto el modelo del sistema sanitario como el propio modelo de funcionamiento de los centros, ¿vale? Y en esta línea hemos hecho un conjunto de cosas, una iniciativa que hemos llamado el Hospital Líquido, que tiene dentro pues 15 o 20 proyectos, ¿no?, dirigidos por muchísima gente que colaboran en el hospital, ¿no? Y esto es un poco la historia, ¿no? Entonces, para los que no lo habéis oído nunca, digo 3 pinceladas, ¿no? La idea de líquido, ¿no?, es un juego de palabras entre H de hospital y 2.0, ¿no? Ese H2O, bajamos el 2, es una cosa, digamos, líquida, el agua es algo transparente, que es un valor que nos interesaba, es algo que llega a todos los sitios, es algo nutritivo también, ¿vale? O sea, tenía una serie de metáforas que nos parecían útiles, ¿vale? Y este concepto abstracto, ¿no?, lo aterrizamos en 3 cosas, ¿no? Para nosotros es un hospital líquido, ¿no? Y esto es un poco, es una nomenclatura que ha entrado en varias zonas del hospital, en el sentido que cuando discutimos cosas internamente decimos esto es igual muy sólido, ¿no? Deberíamos de tratar de hacerlo un poco más líquido, es decir, deberíamos de tratar de utilizar las tecnologías para que las cosas no pasen solo aquí, porque la realidad es que los pacientes pasan el 99,9% de su tiempo fuera del hospital, con lo cual habrá que pensar en qué cosas podemos hacer fuera del hospital, ¿vale? Flexible quiere decir que va más allá de las paredes del hospital, número 1, es decir, que fluyen, que lo que se mueve son los bits y no los átomos, es decir, la información y no las personas, número 1. Número 2, es accesible, y accesible para nosotros es tener la puerta abierta, no solo cuando tienes las puertas abiertas. Y la tercera cosa es colaborativo. Nosotros somos un hospital grande, de los grandes de España y de los grandes de Europa, pero pediátricos, ¿no? Pero si nos comparamos con el conjunto de hospitales, pues somos un hospital mediano, tenemos 350 camas más o menos, ¿no? Y esto lo que hace es que nos pone una exigencia de colaborar con otros. No podemos hacer todas las cosas nosotros, sino que tenemos que hacer cosas en colaboración con otros. Y nos gusta, porque hacer cosas en colaboración con otros, aparte de ser una necesidad, te enriquece, y esto es bueno, ¿vale? Y si decimos que queremos ser un hospital líquido, pues un hospital líquido es un hospital que, ¿no?, fluye en cosas, ¿no? Y nosotros decimos que queremos que fluyan 3 tipos de cosas. La primera cosa son los servicios, ¿no?, cosas que son útiles para los pacientes y sus familias o para otro tipo de agentes. La segunda cosa es conocimiento. Para nosotros, uno de los grandes generadores de conocimiento son los profesionales en los hospitales. Tradicionalmente esto se ha vehiculado a través de la publicación científica o a través de los ensayos, ¿no?, clínicos, pero nos parece que hay mucho conocimiento que se genera en un hospital y que no tiene necesariamente que quedarse dentro del hospital, sino que puede favorecer a toda la sociedad. Y la tercera cosa es redes, ¿no?, entendida como networks, ¿no?, como conexiones entre personas, no como redes sociales, ¿no?, sino redes de personas, conexiones de personas, ¿no?, poner en contacto personas que física y digamos, temporalmente están alejados, ¿vale? Y esto pues lo hacemos para 5 grandes públicos: los hospitales, la atención primaria, los pacientes, los profesionales y la sociedad en general, ¿no? Lo que vengo a explicar hoy son 2 cosas, principalmente el portal del paciente y el centro de simulación avanzada. El portal del paciente, digamos que entraría aquí, ¿no? Es una herramienta para pacientes que tienen la historia clínica abierta y activa con Sant Joan de Déu,
¿vale? Y el Centro de Simulación Avanzada es una herramienta para profesionales, para formarse profesionales de una forma distinta como venían haciendo hasta ahora, ¿vale? Esto es un poco como nosotros explicamos esta parte que era un poco más abstracta, que acabo de explicar, pues cómo la explicamos a nivel, digamos, mucho más concreto, ¿vale? Y dividimos siempre las cosas en estas 4 cositas, ¿no? Decimos, y lo que hemos hecho es cada una de las sesiones de este ciclo de conferencias hemos ido cubriendo, ¿no?, cada una de las cositas que hay aquí puestas, ¿no? Entonces, nosotros llamamos a la primera parte eHealth, ¿no?, prestación de servicios a través de entornos telemáticos. Aquí diferenciamos. Podemos discutir los nombres, pero hemos diferenciado una cosa que llamamos teleasistencia y otra cosa que llamamos telemedicina, simplemente por llamarlo, o sea, no voy a discutir la semántica porque siempre se discuten, pero para nosotros lo que cae arriba son las cosas que hacemos para pacientes que tienen la historia clínica abierta con nosotros, es decir, son nuestros pacientes y somos responsables de ellos y de su información, ¿vale? La parte de abajo es lo que nosotros decimos cuando los pacientes no son nuestros y actuamos prestando servicios en remoto o prestando conocimiento en remoto, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y aquí, pues, digamos, Carlos Fábrega, ¿no?, pues ya estuvo aquí presentando un poco todas las cosas que estamos haciendo, ¿vale? Segundo tema, nosotros tenemos lo que llamamos las redes sociales, ¿no? Siempre nos pareció desde el principio que las redes sociales eran un tema muy interesante, especialmente porque sabemos que las madres y los adolescentes, que son nuestros clientes en definitiva, eran gente muy proclive a utilizar estas cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabemos, después ya de 3 años y pico trabajando en esta línea, que muchas madres, que en definitiva son las responsables de la salud en la casa, ellas son las únicas que tienen tienen muy poco tiempo y la única ventana que tienen es el Facebook, lo único que miran al día en internet es el Facebook, ¿no? Y entonces sabemos que a través de esa ventana nosotros podemos hacer una serie de cosas, ¿vale?, pasar una serie de información. Y aquí tenemos, pues, una serie de herramientas, ¿no? Y bueno, nos funciona, la verdad, tenemos más de 20.000 seguidores entre unas cosas y otras y la verdad que tenemos es bastante interesante, sobre todo porque hemos seguido un modelo de no decir lo buenos que somos, ni que tenemos un tag nuevo, ni que tenemos no sé qué, tal, sino lo hemos hecho sobre todo para vincularnos, ¿no?, con la gente en entornos de conversación sobre temas de salud, ¿vale? Y eso es lo creo que nos hace un poco distintos, ¿vale?, respecto a otros sitios. Los portales temáticos es la misma idea, la única diferencia entre unos y otros es las redes sociales, las bases de datos son de otros, son de Mark Zuckerberg and Company, ¿no? Si Facebook desaparece mañana no tenemos nada, ¿no?, más que una historia bonita, y los portales temáticos sí, las bases de datos son propiedad nuestra, las tenemos registradas en el Ministerio y somos responsables de ellas, ¿vale? El modelo nuestro es, tenemos un portal o una comunidad que es Faros, que es generalista, cuyo, digamos, objetivo es la promoción de los hábitos de vida saludables, y después tenemos lo que nosotros vamos llamando las guías, ¿no?, que son comunidades online en torno a temáticas que nos parecen interesantes. La primera y muy exitosa es la guía metabólica, que después al segundo año ya es la página, o sea, es la página de referencia en el hospital, por encima de la institucional y de muchas otras. Ahora hemos mejorado una que llamamos guía diabetes, ¿no? Tenemos varias cosas así. Mañana, si queremos hacer una cosa, pues, de trastornos del aprendizaje, pues la llamaremos guía trastornos del aprendizaje o algo así, ¿vale? Pero con esta idea generalista, ¿vale? Y después una serie de espacios virtuales de cosas de aprendizaje que hacemos, ¿vale? 5 minutos, bueno, una serie de cosas que seguramente ya habéis visto, ¿vale? Entonces me voy a centrar sobre todo hoy en esta parte y os voy a explicar un poco, una cosa que ciertamente no hemos explicado nunca, ¿no? Y he tenido que ir recurriendo, pues, a presentaciones varias que teníamos para ver un poco qué proceso de pensamiento o sea, cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy, ¿vale? Como es la primera vez que explico esto, ahí espero que sea interesante y si hay alguna cosa que no lo explico correctamente me lo decís, ¿vale? Cuando nosotros pensamos en cómo abrimos lo que tenemos internamente en la historia clínica electrónica a nuestros pacientes, ¿no?, valoramos 3 opciones. Digamos, pues podemos mandar emails, ¿no?, hacer cosas con SMS o montar una extranet, ¿no? Valoramos cada una de las opciones. Las 2 primeras presentaban muchos problemas, ¿no? No tanto de costes como tecnológicos, de barreras jurídicas, etcétera y tal, ¿no? Y acabamos optando por un modelo de extranet, ¿no? En definitiva, el portal del paciente no es más que una extranet, es algo que tiene acceso desde fuera a nuestros clientes, que se llaman los pacientes y sus familias, y a partir de ahí, con esta idea clave, lo que hicimos fue ver qué opciones podíamos hacer, ¿no? Porque pensad que este proceso de pensamiento lo hicimos más o menos hace 3 años y medio, ¿no? Hace 3 años y medio, que parece que estuvo aquí al lado, no había nada. O sea, nada verdaderamente no encontrábamos nada que satisfaciera las necesidades que teníamos, lo que queríamos hacer, ¿no? Hoy en día
rara es la semana o cada 15 días que no viene un emprendedor a presentarme algo que yo hubiera comprado si me lo hubieran presentado hace 3 años, ¿vale? Pero un poco para que nos situemos, ¿no? Teníamos una opción, primera opción, que era, la carpeta personal de salud, una segunda opción que era hacer un desarrollo a medida y una tercera opción que era comprar un paquete propietario, ¿vale? Analizamos, ¿no?, cada una de las opciones, ¿no?, y digamos, llegamos a este tema. ¿Por qué descartamos unas y otras? La carpeta personal de salud es muy interesante para muchas cosas, pero en nuestro caso tenemos una actividad tenemos dos características que nos hacen muy distintos, ¿no?, y que no estaban contempladas en su momento, que era, primero, somos niños, ¿no?, los nuestros son niños, y el problema de los niños es que el acceso es intermediado, es decir, tú has de hacer cosas con los padres y después para que ellos vean cosas con los niños, ¿vale? Esto no estaba contemplado en el desarrollo en su momento, con lo cual no podíamos hacer esta cosa, primera cosa. Y la segunda cosa es que nosotros tenemos un volumen muy importante de pacientes digamos, de fuera de Cataluña, no solo de fuera de Barcelona, sino de fuera de Cataluña, por ser referencia. Estamos hablando en torno al 25-40% en función de las patologías, ¿vale? Esto quiere decir que a esta gente les teníamos que dar un servicio, independientemente de que en Cataluña tengamos que hacer cosas también para la historia personal de salud, ¿vale?, para la carpeta personal de salud, ¿vale? Y sobre todo por otra tercera, un razonamiento tercero, que es que en la carpeta personal de salud inicialmente, y esto es una cosa que ahora estamos hablando con ellos, inicialmente era un repositorio, digamos, de informes clínicos, mayoritariamente, en el momento en el que hicimos este análisis, ¿no? Y nosotros, sobre todo, lo que queríamos era dar un salto en prestar servicios, no solo, digamos, informes, sino servicios, ¿no? Y para nosotros los servicios era, sobre todo, posibilidad de hacer mensajería por correo electrónico, posibilidad de hacer videoconferencias, posibilidad de hacer telemonitorizaciones, etcétera, ¿vale? Y esto lo queríamos hacer porque descubrimos, haciendo un análisis internamente en casa, que muchos de nuestros profesionales, sin ningún tipo de orden institucional, estaban respondiendo emails tranquilos. Y es un poco lo que sucede en la gran mayoría de los centros, ¿no? 90-80% utiliza el correo electrónico, el Outlook, etcétera, ¿no?, para prestar servicios de teleasistencia, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que no es muy legal, ¿no?, ya lo sabéis, yo digo que es legal, ¿no?, está ahí en el medio, nunca pasa nada, pero yo creo que en algún momento a alguien le pasará algo, ¿vale? Optamos entonces por este modelo, un desarrollo a medida, ¿no? Y lo que hicimos en su momento fue valorar una serie de paquetes, ¿vale? Entonces, lo que quisimos hacer en su momento, decidir, bueno, ¿y qué nos interesa a nosotros? Y dijimos, pues nos interesa sobre todo 3 cosas. Esto era el corazón para nosotros del portal del paciente. Oiga, yo quiero que pueda haber prestación de servicios telemáticos entre el paciente y el profesional, ¿vale?, por vía email, por vía vídeo, por vía conexión con gadgets o por vía videojuegos y conexión con varias cosas. Esto es la cosa. Y dijimos, hombre, esto está bien de inicio, pero añadámosle alguna cosa más si podemos, ¿no? Dijimos, pues añadámosle el acceso a sus documentos clínicos, a sus informes de alta, si podemos, ¿vale? Y dado que tenemos un gran conjunto de contenidos de salud, ¿no?, y que vamos a poder saber que el nombre A está asociado a diabetes, trauma y dolor de oídos, ¿no?, ofrezcámosle una serie de contenidos de salud targeteados para ellos mismos, ¿no? Entonces este es el modelo que elegimos en su momento para trabajar, ¿vale? En definitiva, esta primera parte todos los pacientes tendrían acceso a ello, ¿no? O sea, tienen un derecho a tener acceso a ello, exactamente que lo mismo de aquí, ¿vale? Mientras que esto de aquí son los equipos clínicos los que determinan estas cosas, ¿vale? Es decir, yo creo que esta familia puede hacer teleconferencia conmigo, porque tiene una madurez tanto tecnológica como personal para hacer esta cosa, ¿vale? Hicimos, ¿no?, un análisis de los proveedores. Aquí mayoritariamente lo que había 3 grupos en su momento. Había los grandes paquetes grandes, que eran Microsoft Health Vault y Google Health, ahora ya extinto, y eran las 2 grandes cosas que había, por un lado. Había 2 paquetes muy buenos en su momento, muy buenos en Estados Unidos, que se llamaban Hello Health y American Well, creo que es. American Well, sí. Hello Health es el del equipo de Jay Parkinson, que es el famoso doctor, ¿no?, que hace ya 5 o 6 años fue el de prescribir links y todas estas cosas. Muy buenos paquetes, pero modelo americano. Y entonces, pues digamos que para nosotros no era sostenible, básicamente porque era un pago por uso y en el caso nuestro pues era un poco complicado, ¿no? Y después un conjunto de, vamos a decir, de gente haciendo cosas no completas. Optamos por, precisamente, ¿no?, trabajar con esta gente y elegir a uno que nos parecía suficientemente potente y pedirle que nos desarrollaran 3 o 4 cosas alrededor de eso, ¿no? Y elegimos Sidoscat, que tenía experiencia en cosas de este estilo, y la verdad que hemos trabajado muy bien con ellos. Hemos
seguramente aprendido los dos muchas cosas en el viaje, ¿no? En este viaje hemos ido aprendiendo cosas, sobre todo viendo cosas en sitios, ¿no? Porque todos hemos ido desarrollando cosas, ¿no? Y entonces cuando uno ves que aprende una cosa, le preguntas, vas mejorando, etc., ¿no? Y esto siempre tiene muchas vueltas atrás, ¿no? O sea, el tema de ser pionero tiene esta cosa que aprendes mucho tú solo, ¿no? Y yo siempre explico que me gustaría que alguien un día me dejara dar una clase de 2 horas de todo lo que hemos hecho mal, ¿no? O sea, porque verdaderamente creo que podemos hacer muy grande la lista, pero de verdad, nunca la tengo hecha, pero me sentaría ahí sería una lista gigante, porque la verdad que cuando estás haciendo cosas nuevas, pues descubres, metes la pata todo el rato, ¿no? Ahora cuento, lógicamente, la historia de éxito, pero detrás hay estas cosas, ¿vale? Lógicamente, antes de empezar esto hay un tema de seguridad, porque para nosotros eran 2 temas clave. Queríamos sobre todo ofrecer un marco seguro jurídico, un marco jurídico seguro para nuestros profesionales, de forma que esté usted haciendo atención presencial o atención telemática, es lo mismo, ¿vale? Con lo cual queríamos ofrecer esa seguridad a nuestros profesionales. Y después queríamos ofrecer una cosa que te ofrecen las herramientas telemáticas, que es la posibilidad de contar. Es decir, nosotros antes, cuando yo iba a los médicos o a las enfermeras, decía, ¿cuánta actividad telemática haces? Mucha. Y yo, ¿cuánta es mucha? ¿No? Muchas 10, muchas 1000, muchas 10 billones, ¿cuánto es mucho? ¿No? No podemos saber esto, lógicamente, ¿no? Tendríamos que entrar en los emails de cada uno de ellos, contar cada mes, o sea, un show, ¿no? Y entonces una herramienta como esta nos permite conocer exactamente, ¿no?, cuánto hay esto. Y en el caso de que hay médicos que tienen una actividad importante telemática, podemos reservar espacios en la agenda para que ellos hagan esto, ¿vale? Y esto es importante. Temas legales. Primera cosa que nos dijo la gente, ¿no? O sea, si tú haces 3 cosas, ¿no?, y aquí ha habido bastante lío, ¿vale? En el sentido de sabéis que los datos de seguridad, salud están en nivel 3 como los bancarios, ¿no? Pero no es un absoluto, sino que hay un poco así, ¿no? Y en algunos casos se ha sido demasiado, vamos a decir, cuidadoso con la seguridad, ¿no? Frente a una posibilidad que había de ser un poco, ¿no?, sin incumplir la legalidad, ser un poco menos, digamos, excesivo, pero que cubrieras la legalidad, ¿no? Nos dijeron, si ustedes hacen 3 cosas, ustedes están cubiertos y sus profesionales están cubiertos, ¿no? Y esto nos lo hicimos por los abogados de un sitio y por los abogados del departamento. Lo primero es el paciente de firmar un consentimiento informado. Nosotros cogimos el consentimiento informado primero, el que teníamos de toda la vida, el de papel, y le añadimos un trocito que era, oiga, y haré telemáticamente, o sea, haré asistencia telemática, haré formas de atención no presenciales, doy mi ok, ¿vale? Número 2, ¿no? Y esto, en nuestro caso, tiene una pequeña salvedad, ¿no?, que es nosotros tenemos niños, ¿no? En el caso de las legislaciones de los niños pasan 2 cosas, que hay un cruce exactamente entre 2 legislaciones, ¿no? Y hay una figura que es el menor maduro. A partir de los 16 años, los niños, exceptuando los casos de vida o muerte, tienen ellos la potestad de ver ellos solo sus datos y no los papás, ¿vale? Y esto teníamos que dejarlo recogido, ¿vale? Y entre los 14 y los 16 hay nosotros hemos optado por hacer 16 y para arriba, y en el momento que el 16 se revoca los derechos de los papás y el niño tiene que venir al hospital otra vez a dar el ok para que sus padres tengan acceso a esos datos, ¿vale? Primera cosa. Segunda cosa, registro en la historia clínica de la información relevante, ¿no? O sea, hay grandes talibanes en su momento de la integración y querían integrarlo todo. Pero todo es, yo he estado en discusiones de la gente que quería integrar el stream de datos de diabetes, ¿no? O sea, de los glucómetros. Yo, ¿para qué queremos nosotros tener todos los datos de los glucómetros de todo? O sea, digo, no, es que no nos interesa, ¿no? ¿Qué hicimos? Optamos por una opción intermedia, que es, oiga, ¿quién es el responsable de la información clínica del paciente? El médico, ¿correcto? Vale. ¿El médico apunta todo lo que pasa en la consulta? No, apunta que lo clínicamente relevante. Pues lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros prevemos un futuro, ¿no?, en el cual el único repositorio es la historia clínica, ¿no?, y la electrónica. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos un futuro en el cual el médico está en su ordenador sentado en su puesto de trabajo y para mirar lo que ha pasado cuando ha venido físicamente mira una pantalla por aquí y dice, ah, vale, la historia clínica vino, tal, ¿vale? Y entonces para mirar las interacciones digitales mira por el otro y dice, vale, y entonces en su cabeza lo cruza todo y dice, ah, vale, tal. No veíamos eso, ¿no? Y veíamos, ¿no?, que tenía que estar todo en un sitio y para nosotros ese sitio es la historia clínica. Con lo cual, si sucede algo que es clínicamente relevante en las interacciones no presenciales, el médico, la enfermera son responsables de incorporar esto, si quieren estar seguros, ¿vale? Y la tercera cosa es, perfecto,
déjelo todo recogido en un protocolo en el cual recoja no solo la atención clínica, sino también la no presencial. ¿Vale? Y si ustedes hacen estas tres cosas, ustedes están cubiertos jurídicamente, ¿vale? Ustedes y sus profesionales. Y además de esto, lógicamente, todas esas cosas, ¿no? Técnicas de esto, ¿no? O sea, hemos querido, esto que hay aquí, hemos querido trabajar esto, no hemos llegado, no hemos llegado a alguna cosa, ¿no? Pero sí, por ejemplo, podemos hacer el alta presencial, es decir, el alta es dar las claves y las contraseñas presencialmente y hacerlas por certificado electrónico o DNI electrónico. La realidad es que con el tiempo hemos ido viendo hospitales de Estados Unidos, ¿no? Casi todos ellos lo que hacen es no permiten el alta digital. Seguramente porque ahí hay otros temas, ¿no? Pero aquí la implantación que tenemos del DNI electrónico o del CAT-CERT es bajísima igual, con lo cual no tenía ningún, si solo hubiéramos hecho nota. Pasa otra cosa, que nosotros como hospital no tenemos ni los emails ni los móviles de muchos de nuestros pacientes, que al final es el medio que quieres utilizar para hacer las formas de atención no presenciales. Con lo cual hicimos el desarrollo, pero las claves las estamos dando a través de lo presencial. Usted, si quiere venir, tiene que venir a recoger sus claves, como al banco, exactamente lo mismo. ¿Vale? Vale, gracias. Y la segunda cosa es todo lo vamos a decir, todo lo tecnológico, ¿no? Toda la seguridad informática, que tenemos un equipo informático muy bueno, muy dedicado, muy contentos, ¿vale? Muy tocanarices seguramente son con los que más discutimos, pero cada uno cumple su función. Nosotros es empujar y ellos es asegurarnos de que al empujar no hacemos nada que sea contraproducente, ¿vale? Con lo cual este es el modelo, integración, ¿no? En esa línea con la historia clínica, prestación de servicios en 3 niveles, ¿no? Y lo que descubrimos por el camino, ¿no? Vino un día un médico y nos dijo, oye, este tema que estáis haciendo, ¿no? Yo no lo podría utilizar también para la conexión profesional-profesional, porque claro, yo con primaria tengo cosas, tenemos un programa que se llama Vincles, tenemos servicios de telemedicina de Retoc, ¿no? Lo que explicaba Carlos el otro día, que nos pueden ser útiles, ¿no? Y este tema, y entonces optamos por, en su momento, ¿no? Utilizar esta infraestructura para conectar con otros profesionales, ¿vale? Ahora estamos metidos sobre todo en esta parte y conceptualmente trabajando esto, ¿vale? Pero si las cosas van bien, seguiremos trabajando en esta línea, ¿vale? Con lo cual, insisto, pacientes con historia clínica abierta y activa en el hospital, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Y esto es un poco los esquemas de integración, ¿vale? Como podéis ver aquí, es un poco los esquemas de integración, ¿no? En la parte de la izquierda tenemos, digamos, las fuentes, ¿no? Aquí tenemos los informes clínicos, ¿no? Que el IOS es uno de los sistemas que teníamos históricos, la historia clínica histórica, los informes de laboratorio, el AGFA con los informes de radiología del RIS y todos los temas de la UCI con Philips, ¿no? Todos estos, ¿no? Van aquí a un bus, un integrador Assembly, y todo esto, aparte de aquí, se reparte por un lado a la carpeta personal de salud, ¿no? Y por otro lado al portal del paciente, ¿vale? Con lo cual, digamos que este es el modelo de trabajo que tenemos, ¿vale? Esta es la entrada que hemos desarrollado estos días, ¿no? Que es un poco más nuevo, es decir, primera cosa que tú ves es esto, tienes que poner tu usuario y tu contraseña, si tienes algún problema técnico allí tienes el helpdesk, si te olvidas la contraseña, cómo solicitar el usuario y la contraseña, una breve explicación, y tu acceso por DNI electrónico, que esto es lo que, ¿no? Estamos viendo ver un poco qué hacemos con ello, ¿no? Aquí tú te logueas y acabas entrando en una cosa similar, este es nuestro portal del paciente, esto es lo que ve en las familias, ¿vale? Las familias que están registradas. Como todas las cosas de diseño, pues hay gente que le gusta menos, hay gente que le gusta más. Nosotros siempre tenemos un toque infantil en las cosas, ¿no? Porque nos gusta precisamente esto, ¿no? Y esto es un poco lo que hay detrás, ¿no? Hay unos informes clínicos, hay unos servicios de teleasistencia y unos contenidos de salud, ¿vale? Los informes clínicos, ¿no? Pues ¿qué es lo que nos permite? Es una integración como una aplicación más dentro de nuestro bus de integración, básicamente. Y esto sin dejar de compartirlos con la historia clínica compartida de Cataluña, con HC3, es muy importante. Las cosas van a los dos sitios, de forma que, oiga, aquí no es elija usted la carpeta personal de salud o la nuestra, sino que las cosas van a los dos sitios, porque para nosotros es importante. Estos son, digamos, ¿no? Los datos como los ve el profesional asistencial, ¿vale? Y estos son como los ve el paciente, ¿vale? Es decir, en definitiva es, ¿no? Alergia alimentaria, informe de alergia alimentaria, prick film, que debe de ser prick film, y el informe IOS, que debe ser este, ¿vale? Este es la fecha, esto todo es integración automática, ¿no? O sea, aquí es qué médico es el que ha firmado el informe, qué especialidad, ¿no? Y aquí es para descargarte cada uno de ellos o para descargártelos todos, ¿vale? Hemos descubierto que esta es
hemos empezado a hacer los pilotos por los pacientes crónicos y hemos descubierto que es una de las partes más consultadas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Segundo tema es todo lo que llamamos los servicios de teleasistencia. Aquí diferenciamos 2A, 2B, 2C, 2D, ¿no? El 2A estamos hablando de la consulta online, que es ni más ni menos que el email seguro, y dentro de lo que es el email seguro, pues es un servidor, es un Gmail, no tiene nada, es un servidor de correo normal, ¿no? Muy sencillito. La única cosa interesante que nos permite hacer es que podemos tener, digamos, usuarios únicos y grupos de usuarios, es decir, yo, dietista, puedo estar responsabilizada de 20 pacientes, ¿no? A nivel individual, y además de esto, por las tardes llevo también el grupo de pacientes diabéticos y somos 3 enfermeras, ¿no? Y entonces y eso nos permite, digamos, poder tener esa diferenciación, ¿vale? Mensajes recibidos, enviados, borradores, archivados, nada que no penséis que esté inventado, está todo inventado, lo único que es, pasa todo por unos servidores, seguro, y esto nos permite cumplir con la ley y tener trazabilidad de todo, ¿vale? La videoconsulta lo mismo, es una herramienta, digamos, de consulta asistencial, la hemos probado sobre todo en telepsiquiatría, ¿no? Que, bueno, nos ha funcionado correctamente y ahora estamos en la parte de implantarlo, digamos, en la parte privada, ¿no? Pensábamos inicialmente que sería verdaderamente el gran salto, pero en realidad lo que hemos descubierto es que el gran salto es más el correo electrónico, ¿no? El informe y el correo electrónico. Esto es un poco lo que nos ha... ¿no? De cuando tú piensas una cosa a cómo los usuarios te la utilizan, ¿no? Pues este es el aprendizaje, ¿no? En cuanto a telemonitorización, tenemos lo que llamamos la telemonitorización de pacientes diabéticos, tenemos más de 700 que monitorizamos y entonces pues tenemos una herramienta que permite la integración con varios, no es nuestra, sino que, ¿no? Es de otros, y lo que hace es permite la integración de varios glucómetros y los datos, ¿no? Independientemente de qué marca de glucómetro, salen siempre de una forma, ¿no? Esto lo hemos parametrizado para que a los médicos les diga cosas, esto a mí no me dice nada, pero para ellos es lo más importante, es como quieren tener ellos la información, ¿vale? ¿No? Otra serie de cosas es esto. Y la cuarta cosa que llevamos un tiempo trabajando es este videojuego, ¿no? Que es Funny Friends, que es un videojuego para favorecer la telerehabilitación respiratoria, ¿no? Uno de los grandes aprendizajes que hemos hecho es que de menos a más caro, ¿no? Lo más barato son las redes sociales, los siguientes son las páginas web, los siguientes son las aplicaciones móviles y lo siguiente es los videojuegos. Los videojuegos son caros, ¿vale? Y ahí es donde hemos estado, ¿no? Un rato trabajando y seguimos trabajando, y hemos ido haciendo cosas y tal, y yo creo que ahora ya en breve hemos hecho pilotos, hemos hecho betas, etcétera, pero tenemos menos capas narrativas de las que queríamos, pero bueno, funciona, ¿vale? El pendiente ahí, no sé por qué se me ha escapado, pero ahí estamos trabajando. Y la tercera parte, el tercer bloque, son los contenidos de salud, ¿no? Y aquí este modo de prescribir links, prescribir aplicaciones móviles, prescribir vídeos, o sea, prescribir información, ¿no? La realidad nuestra en el hospital es que en todos los hospitales llega el paciente con 100 hojas impresas, ¿no? De hecho, nosotros siempre bromeamos que haremos una política institucional de que todo paciente con menos de 100 hojas impresas, el hospital cubre las hojas que le falten hasta llegar a 100, ¿vale? Porque si no, no es sanidad real, ¿no? Hay dos tipos de médicos, los que dicen Internet va de retro, ¿no? Que es como querer parar las olas del mar, ¿no? Y nosotros decimos, oiga, si a usted le interesa, oriéntelos, ¿no? Oriéntelos, díganos qué cosas cree que merece la pena que vean y qué cosas no merece la pena que vean, ¿no? Y esto es un poco, pues, una captura de una pantalla, ¿no? En definitiva, pues aquí pues hay vídeos, hay URLs concretas, hay PDFs, documentos concretos, hay aplicaciones móviles, ¿vale? O sea, se trata de un conjunto de información que servicio por servicio nos van diciendo. Aquí tenemos poca cosa, estamos empezando porque yo creo que hace como 3 meses o sí tenemos el desarrollo final, ¿vale? Entonces, servicio por servicio le decimos, oye, ¿y tú qué, no? ¿Tú qué crees que tienen que ver tus pacientes, ¿no? Y entonces, esto es un poco lo que hacemos, ¿vale? Y hasta aquí la primera parte del portal del paciente, ¿vale? Más o menos. Yo creo que un poco distinto de otras veces, sí que ha sido porque he entrado un poco más a fondo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿tenéis alguna pregunta de esta parte? Salto a la otra, lo que me digáis. ¿Cuántos años decías que tenía ya el portal? El portal, nosotros empezamos a desarrollar, nosotros hicimos una estrategia, Manel, de... enseñarlo aquí. Hicimos una estrategia y ahora voy a explicarlo. A ver, 5. Vale. Hicimos, cuando empezamos, esto empezamos por
mayo 2010, ¿vale? Hicimos una estrategia en este sentido, que hicimos, trabajemos en estas dos líneas, ¿no? Inicialmente, que las tenemos fáciles y tenemos personas incorporadas, ¿no? Son cosas que podemos empezar y tener resultados, ¿no? Visibilidad pronto, ¿vale? O sea, que la gente entienda qué estamos haciendo y por qué es importante lo que estamos haciendo, ¿no? Trabajemos también en estas cosas de aquí, estas dos sobre todo, porque esta ya estaba en marcha y aquí había oportunidades de obtener financiación. El webcasting, ¿no? Es obtener, digamos, emitir tus cursos fuera para, ¿no? Y sabíamos que esta, que era la joya de la corona, ¿no? Nos iba a tardar largo. Y entonces empezamos, más o menos, esto te digo, junio 2010, más o menos, ¿no? Y vamos a decir, los primeros pilotos, yo creo que tardamos 1 año y medio en tenerlos, más o menos, ¿vale? Pero pensad que todo lo que fuimos aprendiendo en el camino, y la que liamos, la que no liamos, o sea, por eso digo que podía estar aquí, vamos, 3 días tranquilamente, ¿vale? Y sobre todo nos pasaron 2 cosas en el camino. Primera cosa, como sabéis, que hemos abierto un hospital nuevo, hemos abierto unas consultas nuevas y hemos abierto unas urgencias nuevas, sobre todo el cambio de flujos de circuitos detrás, ¿no? Entonces teníamos montado, digamos, la entrega de las contraseñas de una forma, ¿vale? Y en el nuevo cambio de modelo, las contraseñas, en el anterior las contraseñas las daban las secretarias del servicio, que estaban, digamos, de puerta al público. En el nuevo modelo las secretarias del servicio están internas, y entonces tuvimos que cambiar todo el tema, formar a la gente otra vez, etcétera. Entonces, al final es un tema complicado. La parte legal nos llevó bastante tiempo también, ¿no? Porque era un vacío legal, ¿no? Hasta que descubrimos que había un trozo, ¿no? O sea, al final, son 10 pantallas, yo siempre lo digo, el front-end son 10 pantallas, ¿no? La integración nos llevó un tiempo, ¿vale? Pero sobre todo nos llevó un tiempo lo legal, los circuitos, convencer a la gente. Yo siempre explico que pasan 2 cosas. Esto funciona, tú tienes una plataforma aquí, tienes unos pacientes aquí y unos profesionales aquí, ¿no? Tienes que tener una alineación de cosas, no solo que funcione esto tecnológicamente, sino tienes que tener unos médicos, unas dietistas, unas enfermeras que hagan cosas, y en el otro lado tienes que tener unos pacientes que puedan hacer cosas con ellos. A veces tienes unos aquí y tal, pero resulta que son de distinta especialidad y no los puedes conectar, ¿no? Entonces, encontrar ese alineamiento es lo que no es sencillo, ¿no? Por eso yo creo que tanta poca gente se ha puesto en ello, porque exige mucho trabajo, no tecnológico, sino de gestión detrás. Y ahora los tiempos estamos en otras cosas, entonces, claro, pues es complicado estas cosas, ¿no? ¿Respondí, más o menos? ¿Respondí? Diga. Y la cuestión era si tenéis previsto algún tipo de acción para poder evaluar la experiencia y poder mejorar en base a esa evaluación. Sí. Sobre todo en esta parte, ahora lo que estamos haciendo es, lógicamente, nos vamos encontrando cosas según, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas cosas que nos encontramos es, ¿no? Con los crónicos nos dicen, ostras, está muy bien, porque tengo a mi enfermera y mi dietista, pero me encantaría tener a mis médicos aquí también. Entonces, claro, entonces tenemos que decir, bueno, ¿quiénes son tus médicos? Para convencer uno a uno a esos médicos, ¿no? Porque es un trabajo de tacita a tacita, no es un trabajo de, bueno, mañana todo el mundo de azul, ¿eh? Venga, no funciona así, ¿vale? Entonces, poco a poco. La idea nuestra, sobre todo, es ser capaz de evaluarlo, pero yo creo que esta parte, mi objetivo sería evaluar las otras 3 partes, podríamos evaluarlas, yo creo, este año, más o menos, o el siguiente, hacer algún trabajo interesante, al menos evaluar cosas. Hemos evaluado cosas, ¿eh? En algunos casos los hemos evaluado como surveys, como encuestas, en otros casos como, por ejemplo, en temas de diabetes estamos haciendo un par de ensayos clínicos, en tema de ¿qué más? En tema de redes sociales también hemos hecho varias encuestas, estamos haciendo, para temas de guía metabólica también hemos hecho cosas. O sea, tenemos unos resultados que nos convencen positivamente. En algún caso no es científico, pero bueno, al menos es una primera orientación de las cosas, ¿vale? Para el tema de la e-health, yo creo que antes de 2 o 3 años no estaremos en capacidad de poder decir algo, yo creo, ¿eh? Esta es mi impresión ahora mismo. Igual hasta me equivoco porque los timings hoy en día ya son un poco distintos, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? Más cosas. Sí. ¿Cómo habéis abordado la custodia del menor? O sea, ¿padre y madre comparten contraseña? O sea, ¿cómo se enfrentáis a esta problemática? Mira, esta diapositiva no me ha dado tiempo a hacerla, porque es de las nuevas y tal. Pero, ¿cómo lo hemos hecho? Voy a ver si lo explico bien. Hay una parte legal que no la explico bien porque me faltan los nombres, pero a ver si lo explico bien. Padre y madre tienen acceso a los datos de sus hijos, ¿vale? Tanto si se llevan bien como si se llevan mal, ¿vale? Esto es muy importante, porque hay una figura legal, no me preguntéis qué es, que tienen que tener acceso sí o sí, y esto como hospital materno-infantil tenemos muchos líos por este tema, ¿no? Legalmente tenemos que cumplir. Es decir, yo, papá, me llevo mal con mi exmujer, yo, papá, cambio la contraseña, pero me afecta a mí y no afecta al otro, ¿vale?
¿vale? Número 1, ¿vale? Número 2, yo mamá, ¿no? Puedo ser clienta también de Sant Joan de Déu y puedo querer ver mis cosas, aparte de mis cosas de mis hijos, ¿vale? Con lo cual, y después tenemos lo de los 16 años, el menor maduro y tal, ¿vale? Con lo cual, si tú quieres ver las cosas de tu hijo, tú accedes a través del número de historia clínica, ¿vale? Tienes unas contraseñas, pero tienes varios hijos, tienes varias, vamos a decir, filas, por decirlo así, y entras a cada uno de ellos. Y después, el acceso a tu parte es con tu DNI electrónico, con tu DNI, papá DNI y mamá DNI, ¿vale? Con lo cual es diferenciado. Con lo cual, los papás pueden ver todo, ¿no? Hasta los 16 años en que se revoca esa parte, que tienen que volver siempre hasta los 16 años, tiene que venir el crío o la cría y decir sí, doy acceso a mis padres, ¿no? O no, no doy acceso a mis padres. ¿Vale? Esto ya es un poco duro, pero la ley es lo que toca, ¿no? A no ser que sean casos de vida o muerte, ¿vale? En algún caso sí que seguramente alguna cosa, pero bueno, ¿vale? No es por eso digo, esta parte legal, no solo la parte legal de lo tecnológico, sino la parte legal de la vida, exactamente, esa también fue compleja y tal. Aprendimos muchas cosas ahí que no teníamos ni idea y tal. Pero me dais 10 minutos y os explico esto y ya me hacéis las preguntas que queráis, ¿vale? Estas son nuestras áreas de innovación, ¿no? Las 6 áreas, ¿no? Y en el caso del Centro de Simulación Avanzada que llamamos Darwin, se trata de una innovación organizativa, ¿vale? Nosotros consideramos que las innovaciones en management, las innovaciones organizativas van a ser el futuro de la innovación, no tanto las tecnológicas, ¿no? ¿Qué es esto? Pues se trata de un centro de formación y entrenamiento, ni más ni menos, ¿no? Basado sobre todo en técnicas de simulación avanzada, ¿vale? Tanto, vamos a decir, técnica clínica en maniquí como técnica, digamos, de trabajo, ¿no? Con otros profesionales, ¿no? Y sobre todo es en el área de las cuales nosotros somos expertos, ¿no? En el área pediátrica y obstétrica. ¿Para qué se hace esto? Pues lógicamente para varios tipos de actividades, ¿no? Competencias profesionales, ¿no? Y conocimientos, las dos cosas, no solo lo técnico, sino también son una serie de skills, trabajo en equipo, gestión del riesgo, gestión de la incertidumbre, estrés, etc. Las habilidades técnicas, ¿no? Y todas estas habilidades. Es muy importante esto, ¿no? Ahora os voy a contar una historia muy interesante, ¿no? Cuando fuimos a Boston a ver exactamente cómo era esto, ¿no? Entonces fuimos a una reunión primera con la gente del Children's Boston, que tiene un modelo muy interesante, y entonces vimos lo que teníamos nosotros, ¿no? Magnequís para arriba, para abajo y tal, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, dijimos, vale, este es el modelo, ¿no? Y por la tarde fuimos a una reunión del CIMIT, ¿no? Donde había gente de todo Boston, el área de Boston, hablando de estos temas, ¿no? Y entonces pues, estás ahí un rato y tal, y al cabo de media hora en la reunión, ¿no? Y estábamos un poco confundidos, ¿no? Porque llevaban todo el tiempo hablando de gestión de la comunicación, gestión del conflicto, tal, y este tema no lo entendíamos muy bien, ¿no? Entonces dijimos, un momentito, a ver si nos explicáis, porque hoy por la mañana hemos estado en un sitio y hemos visto esto, y ahora hemos visto esta otra cosa y no estamos muy claros y tal, ¿no? ¿Cómo es? Dice, sí, es que esto depende un poco, ¿no? Dice, los clínicos suelen tender a hacer esta parte de la simulación clínica, ¿no? Con maniquíes, y digamos los ingenieros tendemos mucho más a hacer la parte de simulación, digamos, avanzada en cuanto a, digamos, skills, ¿no? Trabajo en equipo, ¿no? Nos pareció muy interesante, tan interesante que aprendimos muchas cosas, como por ejemplo la parte, digamos, de habilidades técnicas las tienen que enseñar, lógicamente, médico o enfermera, lógicamente, ¿no? La otra parte la puede enseñar cualquiera, yo podría enseñar, ¿no? Cosas tranquilamente, ¿no? En este sitio. Y sobre todo que para la segunda parte es muy interesante, ¿no? Porque ellos dicen que tienen 2 bases de datos que son súper importantes en estos centros, ¿no? La primera es la base de datos de clientes, ¿no? De gente que se ha formado por aquí. Y la segunda base de datos que es importante es una base de datos de actores. ¿Por qué? Porque los actores son gente muy buena y muy barata que te permite hacer simulación, ¿vale? Es un tema muy interesante, ¿no? Y cuando estuvimos en Israel viendo este tema nos contaron que todos los estudiantes que quieren hacer medicina pasan obligatoriamente por un centro de simulación avanzada que se llama el MSR para comprobar sus habilidades sociales, de forma que algunos, ¿no? En el caso, el 25% de la gente, aunque tengan notas, no los dejan pasar por este tema, ¿vale? Y incluso por temas de recruiting, ¿no? Para temas de incorporación de médicos, ¿no? O sea, típico médico que es técnicamente bueno, pero que la gestión, digamos, la interacción con el paciente es un desastre, ¿vale? Para que veáis un poco este tipo de cosas que aprendimos, ¿vale? La clave es esto, o sea,
pasamos de un modelo en el cual, oiga, es ver, hacer una vez y enseñar una vez, o sea, era uno nada más, ¿no?, a un modelo basado en hacerlo muchas veces en coste cero. Es decir, yo me puedo equivocar tantas veces, pero me equivoco en el modelo, no me equivoco en la persona, ¿vale? Se trata de una innovación disruptiva, o sea, esto cambia el modelo totalmente, o sea, totalmente, si esto funciona bien, la gente estará mucho mejor formada, digamos, a un coste mucho menor, es disruptivo totalmente. Este me lo salto, pero es un vídeo de Texas donde explicaría un poco lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Sobre todo por tres cosas, pero la más importante es por la seguridad, ¿no? El 70% de los errores en medicina es un fallo humano. Punto. ¿Vale? Con lo cual, si es un fallo humano, si podemos entrenar el máximo de veces, ¿no?, pues es lo mejor que puede haber, ¿vale? Y entonces, estos temas de seguridad y calidad son clave, ¿no? Y sobre todo eso, fijaros un poco lo que nos dicen, ¿eh? Oiga, sí, pero comunicación inadecuada, ¿eh? O sea, oiga, no es lo clínico, no es el maniquí, es la otra parte, comunicación inadecuada, valoración inadecuada de la condición o entrenamiento y liderazgo pobres. Sabéis, ¿no?, que en seguridad es clave, ¿no?, decir el nombre de la otra persona, porque esto, ¿no?, cuando estás en quirófano, no es uno de los elementos del checklist, ¿no?, quirúrgico, porque tú dices, Jorge, ¿no?, esto, yo siento que me conoces, ¿no?, y esto es un tema muy positivo. Pues cosas de este estilo son muy importantes, 70%, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Sobre todo dentro del paraguas del aula de pediatría, que ya conocéis, ¿no?, y sobre todo con dos líneas, ¿no? Primero, profesionales y padres, ¿no?, sirviendo en ambos sitios, ¿no? O sea, para los profesionales, pero también padres, tutores, pacientes, maestros. O sea, hemos descubierto ahí un gran volumen de gente interesada. La idea es el círculo se inicia en la docencia, ¿no? Hay una evaluación, permite hacer investigación y esto se incorpora, ¿vale? Este es el ciclo ideal teórico, ¿no? Es decir, oiga, no es solo que yo practico cosas y se queda ahí, sino que yo practico, aprendo, puedo investigar cosas y esto se supone que tengo más fácil de incorporarlo a la práctica clínica, que al final es la adopción clínica es clave, porque lo estoy haciendo continuadamente, ¿vale? ¿Cómo lo hemos parametrizado? Pues inicialmente empezamos por la simulación médica, ya llevamos haciendo unos cuantos cursos de estos temas, ¿vale? La segunda fase es incorporación de más servicios para los temas de simulación médica y la tercera fase, la simulación quirúrgica, que la simulación quirúrgica es un poco más cara. Entonces, se trata en las primeras fases, ¿no?, completar el modelo de negocio, establecer las bases y a partir de ahí crecer. Sobre todo, se trata de concentrar toda la formación con simulación, esto es lo importante, ¿no? O sea, tratar de cada vez más toda la formación sea simulación, de todas las habilidades, tanto técnicas como no técnicas, ¿no? Y sobre todo es esto, ¿no? Estamos hablando de habilidades, simulación básica, que esta nosotros ya la hacíamos, ¿no? Simulación mucho más avanzada, muchos escenarios más complejos, o sea, no es tanto el hardware como todo el software que hay detrás, ¿no? Y sobre todo la parte de habilidades relacionales, ¿no?, para cubrir ese 70% de error en el fallo humano, ¿no? Es muy importante, y aquí, bueno, ofrecemos, ¿no?, la colaboración, ¿no? Para nosotros nos gusta hacer todas las cosas, como os decía, colaborando, porque creemos que es importante, y aquí estamos colaborando con otros hospitales de otros sitios que vienen a formarse a donde estamos nosotros, con gente de atención primaria que también viene a formarse, con el SEM, con las facultades de medicina, con escuelas también de enfermería, ¿vale? Con lo cual, o sea, lo importante es esto, nosotros tenemos vamos a decir, un espacio que permite esto, desarrollar las competencias para hacer esto no es un tema obvio, ¿no? y lo ofrecemos para estas cosas. Trabajamos en red, ¿vale?, tanto aquí como fuera, ¿vale?, y sobre todo estamos muy contentos de estas colaboraciones internacionales porque nos han permitido aprender mucho, ¿vale? Por un lado, como os decía, con el equipo de Peter Weinstock, que vendrá ahora en junio al hospital a dar una charla, me parece que es, con la excusa del Mi Health, ¿vale? Un hombre brillante, con una capacidad de explicación espectacular, muy bien, la verdad, maravilloso, aprendes mucho aunque no sea tu área, ¿no? Y con el centro de Israel, ¿no?, que es un centro, digamos, para todo Israel, ¿vale? También gente muy capacitada, ¿no? Pensad, los israelíes vienen todos del mundo del militar, los militares la simulación es clave, con lo cual todo esto lo tienen súper desarrollado, ¿no? ¿Con qué recursos lo hacemos? Pues físicamente, o sea, aquí es donde está el hospital, las áreas clínicas, ¿vale? Este es el Hotel Lava Garden, que no es nuestro, pero lo utilizamos mucho de recurso, y aquí es donde está todo el área docente, aquí es donde está, tenemos un auditorio y el centro de simulación está en la planta de abajo, ¿vale? Con lo cual tenemos un modelo mixto, ¿no?, que está cerca de donde hacemos la actividad, aunque separado. Estos son algunos de los simuladores, como veis, ¿no? Pues hay de todo, son todo máquinas, en fin, ¿no? Es interesante. Y estos son un poco los espacios que ya habéis visto un poco antes, ¿vale? Y esto es un poco
la idea del centro de simulación. O sea, sobre todo quería que os quedarais con 3 ideas, ¿no? Es una disrupción en la forma de enseñar, número 1. Número 2, hay 2 cosas, no solo lo técnico, sino también es las habilidades, los skills, ¿no? Y la tercera cosa es que estamos abiertos a colaborar con gente, a hacer cosas con gente para que sea útil para más gente que solo para nosotros, ¿vale? Y creo que me quedo aquí, ¿vale? ¿Preguntas, dudas? No sé si me he extendido mucho, pero bueno, espero que no haya sido muy aburrido. Nada, yo te quería preguntar si teníais establecido un proyecto formativo para todos los profesionales del hospital, enfermeras, médicos, para utilizar esta aula de simulación. Es decir, si hay establecido este proyecto, ¿no?, formativo, cada cierto tiempo se pasará por las aulas para Lo que estamos haciendo ahora mismo es haciendo, digamos, cursos concretos de gente que ya o los estaban haciendo de otra forma o querían empezar a trabajar en ello, ¿vale? Y con ese expertise, ¿no? Porque esto es, pensar que es complicado, o sea, tiene una curva de aprendizaje, no diría muy larga, pero suficiente como para exigir un nivel de dedicación. O sea, entre 6 meses y 1 año para verdaderamente sacarle partido a los maniquís, a los roleplays, o sea, entender estas cosas. El rol clave es el instructor, porque el instructor es el que guía todo el proceso formativo, ¿vale? Entonces, la idea nuestra es todo esto, incorporarlo, como decía, en, digamos, tracks formativos, o si quieres, vamos a decir, ¿cómo se llama esta información? Trayectorias, no sé qué, tiene un nombre esto, ¿no? Me entero, pero trayectorias de aprendizaje o algo así, ¿vale? Y la idea es esto, sobre todo, y estamos en esa fase en la cual llevamos haciendo unos cuantos cursos, tenemos a gente motivada, tenemos más cursos por venir, pero sobre todo lo que estamos es en esa fase de dar el salto, digamos, a la extensión, ¿no? ¿Y cuántas personas tenéis trabajando en esto? Sí, como instructores. Mira, yo creo que tenemos ahora mismo entre 8 y 10 instructores nuestros, ¿vale? Cuando digo nuestros es gente que se está formando para ser instructores, ¿vale? Y después la idea nuestra es tener instructores de fuera, no necesariamente, ¿no? O sea, si viene, qué sé yo, si Pedro Piqueras le encanta venir a hacer un curso tal porque su mujer es médico y le encanta dar esto, pues encantado, no tenemos ningún problema, ¿no? No, para nada, para nada. Estos son médicos que hacen su actividad y un trocito lo hacen para esto. Entonces, toda la parte de diseño de los escenarios y de las... Todo esto, eso sí, tenemos una persona part-time, ¿vale? Part-time, entonces una persona full-time que dedica part-time a estos temas para trabajar con cada uno de los servicios qué tipo de cosas quiere hacer, ¿no? Y después es el instructor de ese, vamos a decir, de ese curso el que tiene que preparar todas esas cosas, ¿vale? Pues yo digo que él no es eso de me compro el libro y tal, sino que has de preparar, o sea, tiene una curva de aprendizaje y tal, ¿no? Entonces, los nuestros hay gente que está muy, muy interesada, lógicamente, porque ven el potencial del futuro de esto, ¿no? Y ahí es en la línea de trabajo que estamos. Porque nos interesa mucho, sobre todo, como cambio de modelo. Hola, yo pensaba que detrás del concepto de líquido estaba el filósofo Bauman. Bueno, esto tiene... Sí, te puedo explicar un poco la historia. ¿Te explico? Sí. Vale. La idea... Nosotros tenemos un gerente que es muy innovador, el doctor Manuel del Castillo, ¿vale? Y entonces, cuando él pensó en esta idea de H2O, el agua y tal, ¿no? Pues fue en el momento, yo creo que... Yo soy de Oviedo y fue más o menos el momento en el que a Bauman, que es el filósofo polaco, le dieron el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Y entonces esto un poco, él lo entroncó así, ¿no? Y es cierto. Pero, esto yo que lo fui explicando por algún sitio, fui una vez a una conferencia y me tocó al lado de alguien, ¿vale? Vamos a perdonarle el nombre, ¿no? Y entonces ella, que sí se había leído el libro, no como yo, ¿no? Digo, está muy bien, pero las sociedades líquidas de Bauman no es un término positivo, sino es un término negativo, ¿no? Es un término en el cual son sociedades, digamos, de paso, etcétera y tal, ¿no? Y entonces, bueno, cuando lo explicamos un poco, pues en función de una cosa u otra y tal, ¿no? La gente lo asocia, si no has leído el libro piensas, debe ser bueno y tal, ¿no? Si has leído el libro tal. Es decir, que claro, sociedades, amor, en este Sí. Yo a raíz de esto, a raíz de esta señora que me dijo esto, me compré algún libro, me compré uno que era Cartas líquidas, y bueno, un tema muy interesante, tiene varios y tal, tiene una línea en ese trabajo y tal, pero no es como lo habíamos, como en algún momento lo habíamos explicado nosotros y tal. Pero la idea sobre todo es,
salir fuera de las barreras del hospital, porque ellos están más tiempo fuera que dentro. O sea, esto no es el Mercadona, que están tal, esto no es una universidad, que está mucho tiempo, están más fuera que dentro, ¿no? Primera cosa. Y número 2, es prestar servicios, contenidos a esa gente para que puedan hacer cosas, ¿vale? Utilizando las tecnologías. Esta es la idea de Líquido, y eso, ser transparente, que la gente vea las cosas, hablar, escuchar, etc. ¿Vale? Y luego, curiosidades. Por ejemplo, con el NIE electrónico, en caso de extranjeros comunitarios. Claro, ¿cómo lo hacen? Porque el NIE, por ejemplo, no es un documento que se puede poner electrónico. Es interesante, esto no tengo ni idea. Esta pregunta que me haces. En el sector comunitario siempre tenemos problemas. Sí. ¿Tú de dónde eres? Italiana. Ah, es que te pregunto por el NIE. Pero tú tienes DNI. No. Tú tienes un No, NIE yo no de puedo esto. tener DNI. Bueno, Tengo el tienes número el de italiano, identificación correcto. extranjera, claro, todos los comunitarios. Vale, vale. Y es claro, Sí. con un problema informático que tenemos. Sí. A ver, nosotros, como decía antes, pensábamos inicialmente obtener el alta a forma presencial, obtenerlo digital. Lo hicimos por entender que sería, pero cuando lo desarrollamos nos dimos cuenta que no es viable, porque al final yo te puedo dar, tú puedes decirme que eres tú, ¿vale? Seas con el DNI electrónico o con un NIE si lo pudiéramos hacer, pero sigo sin tener ni tu móvil ni tu email. Entonces tienes que venir físicamente a dármelo, o me lo vas a enviar por un formato que no lo puedo recibir, al final es un lío. Y hemos visto en hospitales de Estados Unidos que lo que acaban haciendo es, entra que lo repito todo y nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? que tiene esta pequeña barrera de entrada, ¿no? Y luego, bueno, sí, no sé si hay más personas, pero si me puedes explicar un poco esto de la telepsiquiatría. Sí. Que me llamaba mucho la atención. Sí, telepsiquiatría es la atención telemática, prestación de servicios telemáticos a través de webcam, ¿vale? Entonces, nuestros psiquiatras, teníamos un innovador, el doctor Alda, que estaba muy interesado en utilizarlo, ¿no? Para el seguimiento de un determinado tipo de pacientes, ¿vale? Entonces, bueno, ¿dónde es útil sobre todo dónde es útil la cámara? O sea, la cámara, ¿no? Porque además la cámara y el email tienen diferencias. El correo electrónico es asíncrono, puedes escribirlo cuando te da la gana, el otro lo lee cuando te da la gana. Tú aquí tienes que estar los dos a la vez, con lo cual aquí tienes que gestionar una agenda detrás, ¿vale? Aquí no tienes que gestionar ninguna agenda, aquí tienes una agenda. ¿Un seguimiento con psicoterapia o no? No, es un seguimiento no es ni diagnosticar ni tratar, es un seguimiento de, digamos, paciente, exactamente, es una consulta de seguimiento, exactamente. Para gente que está físicamente, digamos, en Cádiz, pues para hacer una consulta de seguimiento de alguien que, digamos, está mayoritariamente bien, no hace falta desplazarse hasta la... Hay una serie televisiva norteamericana sobre telepsiquiatría, no sé si lo sabías. No, ¿cómo se llama? ¿Cuál se llama? Therapy, sí. ¿Cómo? Web Therapy. Ya se lo diré a los niños. Sí, es una psiquiatra, sí, es una... Ya se lo diré a los niños, sí. Y es un fracaso, en ese sentido. Sí, no, en ese sentido tiene... Sí, no. Aquí, en el caso nuestro, aquí vimos dos cosas, ¿eh? Vimos que tecnológicamente es más complicado de lo que parece, porque de repente, primero tienes que tener la agenda en el mismo momento, ¿vale? Y esto ya tienes que hablar, ya tienes que hacer otras gestiones en otro sitio, número uno. Y número dos, eres muy dependiente de las telecomunicaciones, en el sentido del ancho de banda de los sitios. Hay veces que la gente es que no funciona el tema, no funciona tu punto de entrada, ¿vale? Pero desde aquí va todo perfecto, y esto pasa. Y después tienes muchas cosas de micro, cámara que se vea, etc. O sea, tiene más barreras de tal. Por ejemplo, para toda esta parte tuvimos que desarrollar una paginita de ¿y qué pasa si se enrolla el paciente? ¿Y qué pasa si se cuelga la comunicación? ¿Y qué pasa si...? Claro, porque pues es nuevo, tuvimos que hacer, igual que en las redes sociales hicimos unas reglas, en otras cosas hacemos reglas, pues aquí no se nos ocurrió hasta que al tercer problema dijimos, no, es que aquí hay que hacer unas reglas, porque si no nos vamos a liar y tal, ¿no? Ya te decía que pensábamos que era la gran solución y en realidad lo que ha tenido más, o lo que está teniendo más peso son el email, la telemonitorización de diabetes y los informes clínicos. Y en referencia al email, ¿cuánto tiempo tarda la contestación? Mira, va por gente. Normalmente, por ejemplo, para todas las dietistas, tenemos sobre todo enfermeras y dietistas inicialmente, algún médico, pero enfermeras y dietistas, vamos a decir, en periodo de 24 horas, 48 horas. No, bien. Eso, igual que funcionábamos con el correo electrónico en ese sentido. No nada distinto. No.
tienes un problema, lógicamente, si no es el mismo problema que en presencial, si no prestas atención telemáticamente bien, o sea, si te responden pero tú no tal, pues tienes un problema, ¿no? Y finalizo. Si habéis pensado también en una metodología cualitativa para evaluar el proyecto. Como una etnografía, si tenéis una etnografía, por ejemplo. No, si tenéis sociólogos, antropólogos dentro del equipo. No los tenemos. Hemos hecho alguna cosa con la gente de Fuel For. Sí, claro. ¿Con la gente de? Fuel For. Leslie, pero tiene un nombre raro y tal. Es gente que conoce mucho el tema del design thinking. Hemos hecho alguna cosa, de ellos han venido al hospital a vernos, bueno, para hacer cosas de este estilo. Y nos gustaría, pero tenemos muchas cosas en el aire, ¿no? O sea, yo he explicado hoy un trozo, pero bueno, habéis visto que tenemos muchas cosas y es complicado seguirlo todo. ¿Verdad? Bueno, yo creo, ¿no? Pero la idea un poco sí, o sea, en algún momento queremos seguir innovando en cosas y medir, sobre todo medir un poco para poder valorar un poco, pero bueno. ¿Sí? ¿No? Bueno, más o menos, sí. Yo tengo una. Venga, va. A raíz un poco de una pregunta. ¿Cómo? A raíz de una respuesta a una pregunta que he hecho. Sí. A ver, claro, resulta que el profesional ahora una parte de su tiempo lo dedica no a atender físicamente a pacientes, sino a realizar lo que estaba haciendo de forma telemática, atender correo, que además físicamente no estoy teniendo a alguien gastando tiempo, entre comillas. ¿Cómo eso afecta un poco al modelo de retribución, vamos a llamarlo así, no sé, o al plan de trabajo del profesional, llamarle como... Sí. En retribución no... Bueno, quiero decir, perdón, lo he dicho mal, no tanto como cobras, en definitiva, yo tengo una jornada de 8 horas, sí, o de 10, o de 24. Sí. ¿Cómo la organización es buena pregunta. gestiona eso? Voy a contestarte o sea, cómo lo estamos planificando hacer, ¿no? Cómo lo estamos haciendo dentro del plan que hemos hecho y qué cosas hemos visto, por ejemplo, en Israel, cómo lo tienen montado, ¿vale? Para la primera parte, cuando nosotros preguntábamos cuánta actividad telemática, cuántos emails respondéis, nunca hay nadie que te dice, 1 o 2. Todo el mundo hace muchísimo. O sea, no duermo, Jorge, no duermo, vaya doctor o doctora, cachis en la mar, ¿no? Después, en realidad, ¿no? El compromiso nuestro es, empecemos a ver cuánto es, porque no es que quiera dudar de ti, pero igual son menos de las que te imaginas, ¿no? Y si son muchos, el compromiso es buscar un espacio dentro de tu agenda, es decir, desde admisiones, por eso digo, en retribución no, pero en gestión sí, ¿vale? Y en organización sí. Okay. Desde admisiones fijaremos unos espacios en los cuales esto no ocurra, ¿vale? Esto fue antes de que empezara toda la batalla esta que estamos metidos ahora todos, ¿no? Y por ahora pues tenemos, digamos, una atención correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque, en definitiva, no era más trabajo, sino era trabajo que ya se estaba haciendo por correo electrónico, lo pasamos a otro sistema y podemos saber cuánto responde cada uno, con lo cual ya tienen algo, ganan algo con respecto a lo que había antes, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Y la otra cosa, por ejemplo, y esto es en cómo lo estamos haciendo, ¿eh? Es un compromiso, exactamente igual que estamos haciendo compromisos de otras cosas que creemos que es importante, espacios para hacer cosas, ¿vale? En Israel, por ejemplo, tienen un sistema similar, que no recuerdo, Clalit, ¿no? La gente del israelí, ¿os acordáis que trajimos el israelí que trajimos, que fue la gran sorpresa, la gente no lo conocía mucho? Pues yo sí, en Clalit Health Services, que es la HMO, la segunda más grande del mundo y la más importante de Israel, ellos tienen un sistema de pediatría online, ¿no? Atienden, no solo pediatría, totalmente, creo que tienen 1,5 millones de actividad digital mes, para que os situéis la importancia que tiene, y ellos tienen un equipo de, creo que son 12 pediatras, ¿vale? De noche, que aparte de ser pediatras, cobran un sobresueldo por estar disponibles, es como las guardias localizadas de antes, pero estás localizado de otra forma, ¿vale? Y ellos les es importante porque al ser un HMO tienen hospitales, están en todo Israel, pero sus hospitales los tienen en algunos sitios y después tienen clientes en sitios donde no tienen hospitales, con lo cual precisaban de algún tipo de herramienta para evitar este tema y les ha funcionado muy bien porque estás a 300, voy a decir, estás a 200 kilómetros, ¿no? Del hospital más próximo, tienes un crío, puedes llamar, el doctor está a otro sitio, te miras, oiga, no pasa res, ¿no? Pues es muy eficiente, ¿vale? Si las cosas funcionaran bien, ¿no? Seguramente. Nosotros lo que estamos intentando es, primero, establecer lo que funcione, que ya es difícil, ¿no? La gente cree que es, compras un paquete, lo metes y tal. Hay mucho trabajo detrás en ese sentido, número uno. Y lo digo en un sitio donde hay un grado de alineamiento altísimo entre la dirección,
los equipos, digamos, más de organización y la base, ¿no? En Sant Joan de Déu este alineamiento es alto, como sabéis, y aún así es muy difícil, ¿no? Al final esto es, oiga, habrá que financiarlo de alguna forma esto, ¿no? Porque estamos diciendo que queremos ser más eficientes. Nosotros, por ejemplo, esto a nosotros nos penaliza porque gastamos dinero por un sitio, pero no tenemos ingresos. Incluso podemos evitar que gente venga a consulta o a cosas que se nos retribuye por hacer este tipo de actividad. Pero nosotros creemos que es el futuro y entonces es donde estamos forzando, no por nosotros, sino por el sistema. Es la única forma. No, lo que quería preguntar es que has apuntado alguna cosa, pero si teníais ya como o en agenda algún tipo de proyecto de estilo innovador, disruptivo, que sí se puede contar. No, ni que fuéramos la NASA. Sí, tenemos alguna cosa. Estamos ahora en un proyecto de innovación a nivel europeo, de gestión de la innovación, y alguna de las cosas que creemos que va a ser más interesante es hacer retos de colaboración con la gente, no con el hospital, sino, oiga, digamos usted ideas, sí, de gente de fuera y tal. Nosotros tenemos más de 20.000 seguidores en las redes, tenemos bases de datos importantes de gente, contactos con universidades, etcétera. Para algunos de los temas, oiga, deme ideas de cómo hacer el hospital más amable, ¿no? Cosas de este estilo. Y creemos que esto puede ser un poco disruptivo en ese sentido de las cosas que tengamos. Y en cuanto a vamos a decir, cosas un poco nuevas, ¿no? Estamos mirando cosas de impresión tridimensional, ¿vale? Porque pensamos que esto puede tener mucho interés para el campo médico, y estamos en contacto con la gente del Fab Lab de Barcelona y con alguna otra gente más, ¿no? Y alguna otra cosa sí que es más idea más que tal, ¿no? Temas de Big Data, pensamos que el Big Data será importante en el futuro. Hemos visto cuando hemos ido por ahí a ver hospitales que el tema de genómica es muy importante. Nosotros no tenemos la financiación para hacer centros de genómica como hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que se gastan 70 millones de dólares en montar uno de estos. No tenemos esa capacidad, pero sí que querremos jugar en algún momento en esas líneas. No sé exactamente cómo ni tal, pero entendemos que el futuro pasa por ahí, ¿no? Y habrá que ver en ese pasa por ahí cómo lo acabamos haciendo. Entonces, por ahora estas son las dos grandes, una cosa que es más real, que si no pasa nada durante este año haremos alguna cosa de estas, ¿no? Y las otras dos, una estamos trabajando un poco y alguna cosa haremos, seguramente más interna, no le daremos mucha visibilidad, y la otra cosa entendemos que en algún momento hay que pensar en esta línea y hay que ir pensando a ver qué podemos hacer ahí. Pues, no sé si cuando hablas de trabajar con personas, ¿no? Pacientes, etc., a través de las redes, es decir, incorporarlos al proyecto, no necesariamente siendo pacientes o usuarios del hospital, sino como, no sé, como perfil, ¿no? El conocimiento y el pensamiento. Pensar el hecho de que siempre hay, yo siempre digo, sí, Barcelona es muy grande, pero yo como soy de pueblo, vengo de Oviedo, sé que el mundo es más grande que todo lo grande que tú quieras ser, ¿no? Y esto hemos tenido muchos ejemplos durante estos meses, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer el webcasting, ¿no? Pasaron dos cosas para que te sitúes. Dijeron, esto es carísimo, no podrá ser porque ya lo hemos mirado, ¿no? Y lo que sucede con la tecnología es que lo que miraste hace un poco, cuando lo vuelvas a mirar se le ha caído un 0. Y cuando vuelvas a mirar otra vez se le ha traído otro 0. ¿Vale? Entonces a mí me dijeron un número y se le cayó 2 ceros al número que tenemos ahora. ¿Vale? Primera cosa. La segunda cosa que nos dijeron fue lo que pasa con todos los proyectos de innovación. Ya sabéis, la innovación es innovación. O sea, es, no, esto no funciona, no saldrá, irá mal, etcétera, es imposible. ¿A quién le va a interesar? ¿No? A la cuarta sesión que emitimos por webcasting teníamos más gente viéndolo en el resto del mundo que dentro de la sala. Pues lógico, porque el mundo es más grande que nuestra sala, digo yo, ¿no? Pues esto es lo mismo en cuanto a la inteligencia, ¿no? Es decir, gente con ideas que tiene ganas de ayudar, nosotros tenemos muchísima, y algunos los podemos gestionar, los voluntarios, ¿no? Tenemos más de 300 voluntarios, pero hay algunos que quieren darnos cosas y no sabemos cómo vehicularlos, ¿no? Pues darnos ideas, ¿no? Esto a nosotros siempre nos gusta y tal, ¿no? Y nosotros hemos dicho que las ideas, nuevamente, la gente, ¿no? La idea que hicimos en el concurso del Hospital Líquido, ¿no? Vino uno y dijo, voy a decirte una cosa, pero no os atreveréis a hacerla. Digo, bueno, perdona, pero aquí normalmente pues sí que ya nos gusta hacerlo bien, porque si sale mal, como no tenemos miedo, pues ya está, ¿no? Pues ¿por qué no hacéis un concurso de ideas y tal? Y dije, pues perfecto. Y lo hicimos.
gente. ¿Tú crees que tendremos alguna idea? Bueno, pues de los 350 que vinieron, 285 se registraron, tuvimos 55 ideas, 300 y pico votaciones, 100 y pico comentarios, en 2 días de trabajo de gente que no se conocía en general, ¿no? Hay gente aportando y tal. ¿Por qué? Porque la gente tiene cosas, le gusta participar, bueno, pues una serie de cosas. Entonces, esa es la línea de trabajo, o sea, gente que igual no sean clientes nuestros, pero quieran hacer cosas, en fin. ¿Se introducen más como pacientes, es decir, con un perfil de paciente experto esta gente, o hay de todo? Pues imagínate, por ejemplo, que voy a ponerte el caso que tenemos sobre la mesa que podríamos lanzar ahora, que es, a nosotros nos interesaría que nos den ideas para pediatrizar el hospital, dentro y fuera, ¿vale? O sea, ¿qué ha visto usted por ahí que le parece que puede hacer el hospital más pediátrico, ¿no? Menos hospital y más pediátrico. Pues nosotros tenemos unas ideas, unos alcances, hemos visto unas cosas, pero igual tú has ido a un congreso, has visto una cosa y nos conoces y entonces pues lo quieres compartir. Ese compartir, o sea, de ese unir islas salen continentes y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar mucho y tal, ¿no? Crear comunidad. Nosotros tenemos una comunidad de cosas, ¿no? Tenemos una comunidad de gente, de cosas que queremos llevarla a otro sitio, que es de ideas. Tenemos una comunidad de gente que nos escucha para los consejos de salud. Exactamente. Esta es la idea. Esta es la idea. Y esto nosotros lo hemos hecho mucho con empresas, ¿no? Pues hemos hecho una mochila inteligente o algo así con la gente de Miquel Ríos, hemos hecho un palo de gotero para niños, que es un skateboard con patinete, que hemos hecho con escuelas de diseño, o sea, hacemos siempre estas cosas un poco así con otros, o sea, nos gusta el modelo con otros. Pero decimos, bueno, con empresas y con la gente, que la gente no puede decir cosas, la gente tiene ideas espectaculares, la gente es que alucina, la gente es maravillosa, ¿sabes? Bueno, ¿no? Perfecto. No, a vosotros. Bueno, espero sobre todo que hayáis aprendido cosas en estos 4 o 5 días que ha ido viniendo gente y sobre todo que esperamos un poco, pues esto, que haya más gente haciendo cosas, ¿no? Y que dentro de un tiempo, pues oye, digan, pues mira, vinieron aquí de San Joan de Déu, nos gustó y tal, y pues yo en el hospital mío hicimos no sé qué, hicimos no sé cuánto y tal. Se lleva el micro, pero bueno. ¿Habéis visto si hay algún hospital en España o así que os haya seguido un poco, es decir, el club de fans que tenéis a nivel de personas, etcétera? ¿Habéis visto si realmente llegáis a calar un poco dentro de lo que son las organizaciones o los hospitales? O sea, de un tiempo yo pensaba que tardaría un rato en que los hospitales... Lo que se ha sumado es mucha gente, pacientes y profesionales, a cosas sueltas, a cosas, a redes o a hacer pequeñas cosas ellos en su consulta y tal, pero un modelo tan global, que es lo que tiene el hospital. Yo siempre explico, hombre, tenemos cosas que son peores de otras cosas que hay en otros sitios, pero tenemos tantas cosas que todo conjunto, la fuerza viene del conjunto, ¿no? Y así no hemos encontrado nada, pero a nivel europeo, o sea, cuando lo vamos explicando la gente queda un poco alucinada porque dice, pero, ¿no? ¿Y esto? Digo, bueno, pues no es muy complicado, pero precisa de un grado de alineamiento y de apoyo directivo importante, en ese sentido. No es la cosa de un loco que tiene un proyectito, sino que al ser un proyecto de hospital, muy apoyado por un gerente que es un gran visionario, que entiende que para nosotros, sobre todo, lo que explicamos siempre es el proyecto del hospital líquido, no es un proyecto de modernización tecnológica. O sea, no es voy a hacerle un upgrade al Microsoft Vista al 8, no es esto, ¿vale? Es un proyecto estratégico para dar respuesta a 2 cosas. La primera cosa es que mis clientes es que es así, los míos son así, o sea, es que, ¿no? Móvil por aquí, móvil por allá, tal, es esto, primera cosa. Y número 2, oiga, es que los nuestros vienen de fuera, con lo cual, ¿qué tal si en vez de hacerlos venir de Cádiz aquí o de otro sitio aquí, pues podemos hacer alguna cosa? Y responde a esto, porque nuestro mandato es, oiga, usted es un hospital terciario de referencia, con lo cual va a tener este tipo de cosas. Y nuestra supervivencia, incluso económica, depende de esas cosas, ¿no? La última, ¿puedo? El hospital con el que tenéis, creo que es el de Boston, ¿no? Sí, bueno, tenemos cosas pero varias, que sí. de alguna manera el que es más puntero a nivel de referencia mundial en este aspecto es el de Boston, ¿no? ¿En este aspecto en qué quieres decir? No, quiero decir, si realmente
es el espejo donde os miráis? ¿O también...? No, fíjate, esta es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. O sea, ¿en qué espejo te miras, ¿no? ¿O en qué espejo os miráis? Nos miramos en muchos espejos, porque no hay nadie que lo tenga todo. Entonces, por ejemplo, para algunas cosas, por ejemplo, para simulación, nos miramos mucho en el Children's de Boston y nos miramos mucho en Israel. Para, por ejemplo, temas del portal de paciente, nos miramos mucho en Cincinnati Children's y nos miramos mucho en Boston también. Para temas de redes sociales, nos miramos mucho en Mayo Clinic. Para temas de... ¿Qué más? Para temas de portales, ¿no? Nos miramos mucho más, por ejemplo, otros hospitales, ¿no? Incluso fundaciones. No, lo decía porque con el del Children's Boston, Sí. dentro de los rankings siempre es el que, ¿no? En cuanto a asistencia es la referencia, sí. Pero en cuanto a, sobre todo, estas cosas de innovación y tecnología, nos hemos dado cuenta que los que eran referentes no lo son. Por eso es la disrupción. Yo siempre digo, una disrupción implica no progreso, sino disrupción. El progreso mantiene, digamos, el statu quo, la disrupción cambia. Y San Joan de Déu, que igual antes se conocía por unas cosas, de repente se conoce por otras, porque ha hecho una serie de cosas. Pues esto es lo mismo y tal, ¿no? Y entonces, en el campo, todos estos campos, hay gente suelta. O sea, nosotros tenemos conversaciones con gente de muchos sitios, porque tenemos que aprender de muchos sitios, ¿no? Y entonces, incluso empresas, o sea, de otros sectores, ¿no? Explíqueme cómo hace usted esto y tal, ¿no? Por ejemplo, el caso paradigmático del otro día me encantó verlo, ¿no? Me encantaría poder hacerlo en un hospital, es el caso del Great Ormond Hospital, ¿vale? Great Ormond Street Hospital, GOSH, ¿vale? Que es uno de los 5 grandes hospitales europeos, como nosotros, el Meyer, el Great Ormond, el Necker en París y tal, ¿no? Pues esta gente lo que ha hecho es ha trabajado con un equipo de Fórmula 1, ¿no? Con Ferrari y con McLaren, ¿vale? Para aprender cosas y tal. Esto es y están aplicando los conceptos de la Fórmula 1 del box al quirófano. Al quirófano. ¿Por qué? Hombre, pues porque no hay nada... Me pareció, inicialmente me llamó la atención el título, ¿no? Pero luego leyendo de pensar, bueno, como si fuera ciencia ficción, o sea, es que no se me hubiera ocurrido en la vida, ¿no? Sí. En cambio, si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. Claro, tiene todo el sentido luego del lo mundo. desgranas todo y dices, bueno, pues sí, es evidente. Es evidente. ¿Cómo no se nos ocurre? Sí, es fantástico. Por ejemplo, para temas de seguridad, esto lo aprendimos con Kaiser Permanente, cuando vinieron al esto. Yo había estado también allí, pero ya aprendimos. Ellos, por ejemplo, hacen muchas visitas, ¿no? A temas de aviación. ¿Por qué? Porque el despegue y el aterrizaje de la aviación tienen unas características que son igual de útiles para el quirófano. Entonces hay una serie de cosas que tú puedes aprender en otros sitios que no. Entonces nosotros entendemos que el futuro también pasa por ahí, o sea, no es tanto la referencia en otro de tu sector, como en otra gente que haga las cosas bien hechas y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias y cuando queráis, ¿vale?